¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña Andreina Tarazón, abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Economía Global de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing, China. Fue ministra para la Mujer e Igualdad de Género, feminista, y actualmente es presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes. Bienvenida, Andreina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien. Tanto tiempo sin conversar. Sí, muchísimo. Háblame de ese Centro de Altos Estudios del Desarrollo y de Economías Emergentes. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus programas? Sí, el Centro de Altos Estudios para el Desarrollo de las Economías Emergentes busca fomentar, construir, consolidar tanques pensantes en Venezuela, no solamente sobre la realidad económica venezolana, sino justamente mirar un poco de cerca las experiencias históricas de las denominadas economías emergentes, que como todos sabemos y todas, pues van rumbo a desplazar a las economías desarrolladas que hoy conocemos, que han gobernado el mundo los últimos años, al menos el último siglo. Las economías asiáticas, básicamente. Sí, ¿no? Y los países que están dentro del bloque BRICS, donde vemos que pues hay una disputa importante por no solamente digamos el control de la economía global, sino que todo ello también tiene una implicación importante en la geopolítica hacia el futuro. Entonces, un poco desde el centro nos dedicamos a estudiar las rutas de desarrollo de estas economías, que muchas vienen de ser economías dependientes, de economías subdesarrolladas, y consideramos que es importante en la época que vive hoy Venezuela, pues mirar estas experiencias. Obviamente que no puede haber ni calco ni copia exacta de estas rutas de desarrollo, pero sin embargo creemos fundamental que hoy en Venezuela los jóvenes, las jóvenes nos formemos en estas experiencias históricas, en lo económico, en lo político y en lo social, pero además también desde nuestro centro buscamos acercamiento cultural con estas nuevas economías. Por eso además también tenemos una escuela de enseñanza de lenguas extranjeras, allí damos clases de mandarín, de ruso, es decir, es una visión global de cómo nos acercamos al conocimiento de estas economías y cómo hacemos también conocer un poco más de Venezuela en estos países que, aunque parecen muy cercanos para nosotros y nosotras en Venezuela, nosotros somos muy lejanos para ellos en torno al conocimiento de qué ocurre hoy en Venezuela. ¿A quién van dirigidos estos estudios? Sí, estos estudios van dirigidos, en el caso venezolano, a estudiantes, a jóvenes economistas, a jóvenes políticos y políticas. Sí, desarrollamos un conjunto de dinámicas que hemos llamado socialización del conocimiento a través de foros, seminarios, para conocer de cerca estas experiencias y nos hemos podido vincular con centros de pensamiento de estos países, con centros de estudios, un poco para conocer cómo han hecho, no solamente para desarrollar sus economías, para combatir la pobreza. Por ejemplo, recuerdo hace un par de meses atrás desarrollamos una interesante conferencia con el vicepresidente, el vicedirector del Centro de Combate a la Pobreza en China, para conocer un poco cómo lo han hecho y pues forma parte de nuestro conjunto de actividades que van desde este tipo de foros, seminarios, cursos también para conocer un poco estos países, su economía, su sistema político, pero también realizamos cursos de investigación porque creemos que hoy también hace falta incentivar a ese joven investigador, a esa joven investigadora, para que aproxime algunos temas que están ocurriendo en la dinámica mundial a la comprensión venezolana. Hemos hecho cursos de investigación sobre Rusia, economía rusa, sobre China, sobre monedas digitales, por ejemplo, en el caso del yuan, y su análisis comparativo con, digamos, el bolívar digital en Venezuela. Es decir, siempre tratamos de estar, pues, digamos, estudiando temas de actualidad para la propia comprensión del joven y la joven investigadora, pero también para que estas investigaciones sirvan para los decisores y decisoras de la política pública en Venezuela y para el público en general.
Van destinados también al gobierno, entonces, ¿no? Exactamente. Y quizás a otros actores importantes, ¿no? Sí, porque que inciden en el desarrollo económico. Sí, consideramos que este análisis no debe ser meramente contemplativo de qué ocurre del fenómeno o académico, sino que todos estos estudios deben servir también para que los decisores y las decisoras de políticas públicas en Venezuela puedan tener un acercamiento mucho más fácil, digamos un poco más concretado en temas de actualidad mundial y de actualidad nacional. Mire, tú que eres la experta, ¿cuáles son los nuevos paradigmas del desarrollo global? Sí. ¿Qué nos están diciendo estas economías emergentes? Sí, lo primero que hay que colocar en el centro del debate como una gran verdad es que hoy el mundo interconectado comercialmente, culturalmente, ya es una realidad. La globalización existe y creo que uno de los roles más importantes que han venido jugando los gobiernos de estas economías emergentes es meterse en el juego de la globalización para tomar lo mejor de ella, pero preservando también su independencia nacional, sus soberanías a través de un conjunto de políticas. Y creo que esta ha sido una de las grandes enseñanzas que nos ha dado China prácticamente ya como primera economía mundial en los próximos 2 años. Ningún país puede ser autosustentable o puede ser, digamos, autoabastecerse totalmente de todos los productos que hoy, digamos, necesitan, solo que tenemos que buscar las ventajas comparativas de nuestros países para incorporarnos en esas cadenas globales de valor con muchísima fuerza para que podamos, digamos, tener una matriz de exportación saludable que además le favorezca también a toda la economía nacional en su conjunto. Dentro de ese nuevo modelo de desarrollo, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del capital? ¿Cuál es el rol de los trabajadores? Sí, hemos venido observando como digamos, rutas de enseñanza para Venezuela y creo que hoy Venezuela en sí misma es una ruta de enseñanza sobre todo para América Latina, que hoy es necesario mantener el rol del Estado, transformarlo quizás en algunos aspectos de la economía, de la vida nacional, cada quien a su rol, la empresa privada hacer lo que debe hacer, el Estado hacer lo que debe hacer, que es garantizar... Y somos en contra de la política neoliberal. Por supuesto, el Estado... O sea, estamos frente al fin del neoliberalismo. Es así. El Estado garante de que no ocurran fenómenos económicos que perjudiquen a la sociedad en su conjunto. El Estado garante del bien común, pero obviamente pues todos los actores que deben participar en el desarrollo de un país deben estar, digamos, sumados a esta estrategia de desarrollo nacional y creo que Venezuela viene apuntalando hacia allá en los últimos años. Antes de hacer una pausa comercial, el rol del Estado, ¿cuál es? Hasta hace poco el neoliberalismo apuntaba a la extinción del Estado o a colocar el Estado en una posición poco influyente en las políticas económicas. Todo se dejaba en manos del mercado y del capital. Quiero que profundicemos sobre esos cambios, sobre el fin del neoliberalismo y qué es lo que se asoma, cuál es el modelo que deberían seguir los pueblos del mundo, los países del mundo. Pero una vez que regresemos a los comerciales. Vale. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Andreina Tarazón. Ella es presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y de las Economías Emergentes. Fue ministra para la Mujer e Igualdad de Género. Y es feminista. Por supuesto, siempre. Háblame de los cambios que se están produciendo a escala global, sobre todo en el terreno económico. Sí, hoy 2022, recordemos que hubo algunas proyecciones de crecimiento cerca del 5% de toda la economía global, pero producto, digamos, de la crisis en Ucrania con Rusia, obviamente que se han venido, digamos, aumentando los precios de la energía y obviamente que esto impacta en las cadenas globales de suministro, exacto, de alimentos. Una de las mayores manifestaciones de cómo un conflicto muy localizada en una región del mundo entre dos países afecta la economía global, es justamente lo que decíamos en la primera parte del programa. Hoy el mundo está interconectado desde el punto de vista económico
Y creo que uno de los principales roles, digamos, de las economías emergentes, en el caso de estas economías contrahegemónicas o que no son las tradicionalmente occidentales, es justamente aprovechar este momento convulsionado del mundo para colocar en la mesa algunos asuntos fundamentales, como es el sistema financiero internacional, que amerita reformas. No solamente desde este punto de vista, digamos, muy economicista, sino también que todo esto apuntala a una reforma del sistema de Naciones Unidas, de cómo los países nos interconectamos y luego la defensa del derecho al desarrollo. Porque una de las principales trabas que se le ha colocado a los países más desfavorecidos, digamos a los países periféricos en donde nos encontramos no solamente los países latinoamericanos, sino los africanos, es unas grandes limitaciones para que nuestro desarrollo pueda ser posible. Son limitaciones desde el punto de vista financiero, son limitaciones tecnológicas, pero también hay que decir que hay limitaciones políticas, es decir, hay un conjunto de movimientos, de incidencias desde los grandes centros de poder hacia los países subdesarrollados o los países que están en vías de desarrollo para que no logren soberanías políticas, porque sin soberanía política no hay soberanía económica, no hay política económica capaz de romper con amarres a los grandes centros de poder. Luego nos preguntamos cómo la primera economía del mundo, Estados Unidos, pudo sostener durante casi todo un ciclo un, digamos, ritmo de crecimiento espectacular. Y es que justamente una economía como esta, que empieza a producir bienes y servicios con una alta calidad, muy competitivos, subsidiados muchos por partes del Estado, necesitan un mercado. ¿Quién es el mercado? El mercado global fundamental de estas economías son justamente las economías dependientes como las latinoamericanas. Y cuando observemos esa realidad económica, vemos que detrás hay una apuesta política por la división de estas regiones del mundo que siguen luchando por su desarrollo. Todos y todas debemos desarrollarnos y creo que este siglo, digamos, debe ser el siglo para que nuestros pueblos del mundo no solamente tengan acceso a, digamos, a los derechos fundamentales, sino también para que despeguen todas esas economías que hasta ahora han sido economías dependientes o exportadoras solamente de materia prima. Ese conflicto entre Rusia y Occidente tiene que ver con el conflicto de fondo entre un mundo unipolar que se debilita, que se extingue, y la emergencia de un mundo pluripolar. ¿Esa lectura es correcta? Es así, es totalmente correcta. De hecho, ¿Y este conflicto la acelera o la demora? Yo creo que acelera la conformación de esta nueva realidad mundial, porque ha dejado sentado de por medio la hipocresía de quienes gobiernan hoy el mundo de manera dictatorial, incluso en términos económicos y financieros. Cuando no se observa un conflicto con equidad entre las partes, donde no se llama, por ejemplo, la resolución pacífica del conflicto, y allí hay que celebrar la postura de varios países, incluso la venezolana. No estamos a favor de la guerra en absoluto, buscamos y apostamos por la resolución pacífica, pero las voces de Occidente son absolutamente guerreristas. Son unas voces que no buscan la solución del conflicto, sino más bien buscan, a través de este conflicto, hundir a uno de los principales elementos o jugadores históricos del tablero de la geopolítica. El objetivo es posponer el surgimiento de un nuevo orden multipolar. Es así. Sin embargo, creo... Y debilitar estas economías para que no compitan. Sí, pero creo que al final todo lo que ha demostrado esta situación es que hoy es más urgente que nunca que las economías emergentes busquen sus propios mecanismos de cooperación económica internacional, y que definitivamente debemos romper con las amarras de la dictadura del sistema financiero internacional. ¿Qué significa eso? Encontrar nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo. Significa, por ejemplo, romper con el patrón dólar como el medio fundamental para las transacciones. ¿Eso es posible a corto plazo? Las transacciones económicas comerciales. Se está viendo. Y ahí podemos ver el rol de China como esa gran economía, ese gran gigante asiático que tiene una gran capacidad no solamente de inversión en el mundo, sino una gran incidencia en la generación de estos nuevos mecanismos, a pesar de que ahora fundamentalmente ha sido tratados bilaterales para poder encontrar nuevas fórmulas de comerciar con otros
patrones, creo que el mundo avanza hacia nuevos mecanismos multilaterales en los cuales no solamente sean dos países que puedan establecer un tipo de pago diferente al dólar para comerciar entre ellos, sino que hoy creo que hay unas enormes posibilidades, hay una demanda, hay un grito global que le apuesta a que definitivamente tenemos que romper con estas amarras, porque el caso de Rusia lo que demuestra es que hay un alto sesgo ideológico y político de quienes hoy se venden como gobernantes del mundo o jueces del mundo, y necesitamos ir hacia un nuevo mecanismo de gobernanza global libre de estas subjetividades políticas en donde, por ejemplo, ha entrado Venezuela. A Venezuela se le han aplicado más de 500 medidas coercitivas unilaterales, se han, digamos, congelado nuestros recursos, se nos han robado nuestros recursos a los venezolanos y las venezolanas por un solo elemento, que es el elemento ideológico y político de inadversión del gobierno de los Estados Unidos y de negación de aceptación del modelo político venezolano. Creo que hoy en pleno siglo XXI hay que estar en contra de que a un país se le obligue, se le arrodille desde el punto de vista económico y a su población por cuestiones ideológicas y políticas. Creo que hacia allá se debe dirigir el mundo, hacia un nuevo modelo libre de estas percepciones ideológicas, subjetivas, y más bien un mundo que busque el desarrollo compartido, el desarrollo común, en el cual podamos nosotros muy prontamente, digamos, en el mundo garantizar para todos y para todos una mejor vida, recordando que hoy en el mundo tenemos casi 2.000 millones de personas en la línea de la pobreza y de la pobreza extrema. ¿Eso es posible dentro del capitalismo? ¿O hace falta renovar también? Sí, hace falta renovar. El capitalismo. Hace falta avanzar hacia nuevos modelos de producción, recordando que el modo de producción capitalista, la manera como opera, digamos, busca fundamentalmente aumentar el capital de los dueños del capital, y eso se hace, bueno, sobre la base de la explotación de millones de trabajadores. Entonces, hemos nosotros y nosotras identificado que con el capitalismo no es posible alcanzar, digamos, esos niveles de igualdad y equidad que necesita el mundo. ¿Y cómo hacen estas economías emergentes? Porque siguen siendo economías capitalistas, sí, forman parte del orden del capital. ¿Cómo han hecho para desarrollarse, para surgir en estas condiciones? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy conversamos con Andreina Tarazón, abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, es presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y de las Economías Emergentes, fue ministro de la Mujer e Igualdad de Género. Te preguntaba sobre el nuevo modelo que surge. Sigue siendo un modelo capitalista. Sí, la humanidad en este momento... ¿Qué está ocurriendo con el capitalismo? Sí, la humanidad en este momento se encuentra, digamos, sumergida en un modo de producción fundamentalmente capitalista. Sin embargo, creo que en el medio de este desarrollo del capitalismo, digamos, con todas sus desigualdades sociales, también la humanidad ha experimentado cómo la nueva manera de producir también incorpora la tecnología, se ha venido incorporando esto de la interconexión global. Es decir, hay algunos elementos que algunos países han identificado. Bueno, podemos sobrevivir con el modo de producción en una etapa de transición, que esto es muy importante, además que en Venezuela creo que hoy lo hemos comprendido, en donde la producción de la riqueza ha sido lo fundamental para los países, para ir al mundo a tomar lo que necesite para garantizar las condiciones de vida de su población. Ahora bien, no solamente se trata de producir riqueza, también en muchos países se ha incorporado el debate de cómo hacemos para que esa riqueza esté mejor distribuida. Y algunos países han tomado la ruta, por ejemplo, de las políticas fiscales progresivas, que es una manera como tú pechas de este capital recursos para distribuirlos entre tu sociedad a través de políticas, bueno, sociales, de acceso a la educación, de acceso a la salud. Algunos otros países han colocado el acento no solamente en la distribución, sino también en el propio modo de producción, para que también sea más equitativo la labor que realiza el trabajador
y el dueño del capital en este caso, que y el Estado, ¿no? y el Estado, que pueden ser empresas públicas y privadas. Esta segunda discusión se ha venido dando sobre todo en estas economías progresistas, en estas economías que quizás en el siglo XX se denominaron economías socialistas y luego, bueno, dieron algunas reformas económicas que empezaron a dinamizar el rol del Estado, el sector privado y la sociedad para construir hoy economías mixtas, que creo que hoy es la ruta, digamos, más seguidas por las economías emergentes y las economías en desarrollo, donde hay un rol del Estado que garantiza el bien común, pero donde también se le apuesta a la generación de riqueza de acuerdo a, digamos, los actores nacionales que en esos países cuentan con la experiencia para llevar adelante procesos productivos, pero también donde se incorporan elementos asociados a la transferencia tecnológica o a la producción de propia tecnología y donde se viene entonces desarrollando políticas de acercamiento con otros países en foros económicos para que esta relación o esta balanza comercial con el mundo sea mucho más equitativa. Detrás de estos modelos económicos hay un modelo político. Es así. ¿Cuál es el modelo político que mejor puede responder a los desafíos del nuevo desarrollo? Sí, yo considero que un modelo político... Pues en el caso de China no es un modelo muy particular, ¿no? Pero sí, no. Son tremendos debates. Si a mí me preguntan en lo particular qué opino yo sobre el desarrollo económico y el modelo político, para mí las grandes trabas que ha atravesado América Latina en todo este siglo, que no nos permite incorporarnos con más fuerza en las cadenas globales de valor, que nos mantiene en una línea de subdesarrollo económico y social, una de las principales trabas, diríamos, es nuestro modelo político. Son modelos políticos débiles, son sistemas políticos además que no tienen mirada de largo plazo. La alternabilidad del poder, desde mi punto de vista, ha sido una trampa, digamos, hacia las economías latinoamericanas, porque en la dispersión, en los proyectos económicos del corto plazo, de 3 años, 4 años, 6 años, con modelos presidenciales de tan corto tiempo, con una disgregación enorme de la administración pública y de los poderes públicos, obviamente que se hace muy difícil, sobre todo cuando tienes además poderes fácticos como los poderes económicos, absolutamente subordinados a los centros. Muy conservadores también. Muy conservadores y absolutamente subordinados a los centros de poder. No ocurre en algunos países en donde, aunque el sistema político sea muy cambiante, tú tienes poderes fácticos nacionalistas que garantiza que tu proyecto país se pueda mantener en el tiempo. Yo creo que en América Latina han sido suficientes los ejemplos de que tenemos que cambiar nuestro sistema político. ¿Cuál sería el modelo ideal? Mira, no creo que exista quizás un modelo ideal. Lo que sí puedo decir es que tienen que ser modelos políticos estables y de largo plazo. Consensos. Consensos. Policlasistas en este caso, ¿no? Sí, en una etapa de desarrollo económico necesitas generar consenso. En América Latina... 20, 30 años sobre el modelo económico. Exactamente. En América Latina estamos apenas en la etapa de diversificación productiva. Estamos muy atrasados respecto al mundo. Y creo que esta dinámica de consensos sociales y además... Y ese atraso tiene que ver un poco con la calidad del liderazgo, ¿no? Es así, sí, un liderazgo muy atrasado también, muy subordinado a los intereses de los Estados Unidos, muy mediocre, muy populista también. Entonces habría que en América Latina, sobre todo, y creo que pasa en África también, nos debemos un debate regional sobre nuestros modelos políticos. Tienen que ser de consenso, pero también de largo plazo, con una institucionalidad fuerte, para que los tiempos económicos y tiempos políticos se alineen, porque lamentablemente hoy los tiempos económicos que exigen América Latina para el desarrollo de planes, digamos, nacionales y regionales, sobrepasan los 30 años. Y resulta que tenemos sistemas políticos muy débiles, como ya lo dije, con un cortoplacismo que no permite la continuidad en el tiempo. Y además que creo, insisto, desde el principio, que esto ha sido perfectamente orquestado por los centros de poder, golpes de Estado en América Latina, intromisión permanente en nuestros asuntos políticos. Lo que buscan es que América Latina esté mucho más atrasada en términos económicos para seguir siendo un mercado comprador de mercancías de estos grandes centros de poder, y esto afecta, por supuesto, la integración regional. Y creo que hay que resaltar el rol del presidente Chávez y de otros presidentes de América Latina que se pararon frente a esta situación a darle una mirada regional a los problemas latinoamericanos, y que creo que hoy todavía sigue en deuda este asunto, que, insisto, en esta nueva época no puede ser un asunto solo de la izquierda. Hoy todas las corrientes políticas latinoamericanas deberían asumir
como elemento fundamental de la agenda regional el encuentro latinoamericano, la integración regional y la generación de foros de cooperación interna para que podamos salir al mundo con mejores condiciones. No se trata, América Latina está en una situación tan comprometida desde el punto de vista económico que ningún país puede tener una relación fructífera de largo plazo de manera bilateral con una economía desarrollada o con una economía emergente sin que esto se traduzca en más desarrollo o en un tratamiento desigual. Tenemos que salir como bloque y para salir como bloque hace falta, por supuesto, colocar en la mesa estos elementos. Las élites están capacitadas, están suficientemente maduras para afrontar estos desafíos. ¿Qué hace falta? Una renovación de élites. ¿Quién puede impulsar esa renovación? Sí, a propósito de tu pregunta, creo que en Venezuela se generó un debate, malinterpretaron a una persona respecto a plantear el tema de que Venezuela, creo yo, y América Latina necesita una renovación del liderazgo económico. Esto es evidente porque ya lo caracterizamos, es un liderazgo económico muy atrasado, muy atrasado respecto a la visión del mundo, respecto a la visión de América Latina, y creo que es un rol hoy de los partidos políticos, de la sociedad en general, del movimiento social, de los gobiernos, digamos, que hoy están al frente de los estados, bueno, garantizar la emergencia de estos nuevos actores económicos que tengan fundamentalmente una visión nacionalista, regionalista, pero que además también tengan la capacidad para poder, digamos, producir de mejor manera, de manera mucho más eficiente, todo lo que se necesita en nuestros países. ¿Cómo instituciones como la que tú presides puede contribuir a establecer, a impulsar este debate, si nuestras élites y nuestros líderes le temen al conocimiento, le huyen a los libros? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya veremos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Andreina Tarazón, presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes. Fue ministra de la Mujer e Igualdad de Género. ¿Qué hacer para impulsar la formación de nuestros líderes? ¿Qué hacer? ¿Cómo centros como estos pueden contribuir realmente? ¿O cómo la sociedad puede prestarle mayor atención al trabajo de estos centros? Que creo que esa es la función. Sí, creo que no hay mayor necesidad para un decisor de conocer temas, buscar soluciones que cuando hay un problema en la sociedad. Y creo que hoy, de hecho, la política económica de nuestro país se ha basado en los últimos tiempos en el acompañamiento de equipos técnicos que han podido también orientar un conjunto de políticas macroeconómicas, en lo fiscal, en lo monetario. De manera que creo que Venezuela ha venido apostándole a eso desde la generación de políticas públicas en lo económico, y creo que además para la sociedad debemos ir a un proceso de alfabetización en temas económicos. La economía está permanente en nuestra vida todos los días desde que nos paramos. Ahora, yo creo que debe haber un esfuerzo por la academia venezolana, por nuestras universidades que siguen divorciadas lamentablemente de nuestro país, por traducir de manera diáfana, de manera sencilla estos temas para nuestra población, porque evidentemente necesitamos construir una sociedad política que opine sobre los temas, pero no puedes opinar sobre los temas si los desconoces, si no los comprendes. Claro. Entonces creo que definitivamente debe haber un acercamiento mayor de los centros académicos, de los centros de estudios, para no solamente transmitir conocimiento, sino también para leer la realidad de nuestro país y poder traducirla de manera académica para un diálogo también interno universitario y para un diálogo internacional. Yo lo decía al principio, Venezuela hoy ha logrado dar unos saltos importantes en términos de crecimiento económico. Claro. Se aspira que podamos crecer este año cerca de 5%, de acuerdo a cifras de CEPAL, una de las economías que más va a crecer en el mundo, y una de las cosas más interesantes es que lo hemos hecho con pie propio. Y creo que hoy Venezuela también necesita, digamos, traducirle al mundo cómo lo hemos hecho, sobre todo para las economías más parecidas a las venezolanas, que son las economías latinoamericanas, de manera que el rol es bidireccional. Cómo la academia transmite
conocimiento de manera sencilla, pero también cómo la academia puede leer la lectura de lo que ocurre hoy en nuestro país para poder generar no solamente capacidad de debate, capacidad de discusión, sino que creo que hoy Venezuela está dando aportes teóricos de la economía, no solamente, insisto, para América Latina, sino también para el mundo. Enumérame algunos aportes que está... Sí. ¿Qué está poniendo sobre la mesa la revolución bolivariana? Porque hay cambios profundos, muy valientes en el campo económico. Es así, creo que una de las principales cosas que ha colocado sobre la mesa es cómo tú puedes ir a un proceso de reformas económicas sin renunciar a tu modelo social, digamos, o político. Sabemos que en Venezuela venimos de unos años de recesión, pero siempre creo que ha habido una claridad sobre el objetivo, digamos, los fines últimos del Estado o del proyecto político, que es la igualdad y la equidad social, que ha sido, digamos, muy golpeadas en estos años de crisis, y creo que justamente las últimas políticas o los últimos intentos del gobierno bolivariano por acercarse a la realidad social a través de esta iniciativa del 1x10, de las plataformas tecnológicas, lo que te dicen es que definitivamente Venezuela no ha avanzado hacia un modelo neoliberal, que el Estado ha logrado, en medio de unas condiciones adversas, tomar lo mejor del modelo económico que hoy rige el mundo, ha tomado lo mejor del modelo económico que hoy rige el mundo, ha logrado comprender el rol de la inversión no solamente extranjera, sino que hemos logrado también traer inversión de venezolanos con capitales fuera del país, y creo que hacia allá debemos seguir apostando. Sí, es una de las prioridades. Sí. ¿Cómo describirías el modelo económico venezolano, el nuevo modelo económico? Creo que o incluso podemos ir más allá, la nueva etapa de transición. Exactamente. Al socialismo. Sí, creo que estamos en una nueva etapa de... Y de ese modelo que hemos aprendido de las economías emergentes. Sí, creo que el modelo venezolano hoy es un modelo mixto, además que está cónsono con nuestra Constitución. Lo que estamos haciendo es economía mixta, absolutamente cónsono con nuestra Constitución, y creo que lo que hemos hecho es colocarle carne, piel, color a lo que dice nuestra Constitución en términos de ubicar el rol del Estado en la conducción de la economía, colocar el rol del sector privado a producir riqueza para el país, y creo que nos queda como reto, bueno, ir hacia un proceso de normalización, estandarización salarial en Venezuela, que sin embargo hay que decir, no estamos en el mismo punto de hace un año o 2 años. Hoy en Venezuela incluso hay empresas que, bueno, tienen para sus trabajadores ingresos que superan los 500 o los $1.000 en Venezuela. Hay que decirlo como una realidad. Sin embargo, debemos ir a un proceso de normalización salarial en Venezuela. Es un reto inmediato. Es un reto inmediato. Muy corto plazo. De manera que nuestro modelo es el mismo modelo de la Constitución. Es una economía mixta, y hemos identificado que la etapa de transición al socialismo no es una etapa, digamos, no es un salto que se puede dar de manera veloz, dejando detrás unas etapas fundamentales. Por ejemplo, la diversificación económica del país, por ejemplo, la renovación de los actores económicos del país, por ejemplo, la interconexión global. Creo que son elementos fundamentales, porque si no tienes riqueza, ¿qué puedes distribuir? Cuando hablas de renovación de los actores económicos, ¿a qué te refieres? ¿Está surgiendo una nueva burguesía, por ejemplo? Creo que ¿O es necesario que surja una nueva burguesía? Creo que están surgiendo nuevos actores económicos, desde... Jóvenes también. Creo que el fenómeno del emprendimiento también ha tenido impactos importantes desde el punto de vista cultural. Recordemos que Venezuela viene de transitar una economía absolutamente rentista, que tuvo unos efectos importantes en la cultura del venezolano y la venezolana, y creo que es absolutamente positivo que hoy todos estemos demostrando que con nuestros propios pies, con nuestros propios esfuerzos, podemos generar riqueza, podemos generar intercambio comercial, así que nos estamos pues aproximando hacia la configuración de nuevos actores económicos en todos los ámbitos. Creo que es un reto del Estado venezolano poder hacer que esta voluntad de emprender en Venezuela se termina constituyendo en empresas y en emprendimientos sustentables y efectivos a largo plazo para la dinamización del país, por ejemplo, en términos industriales. Tenemos que pasar de un emprendimiento meramente comercial a un emprendimiento que también le apueste a la industria del país, que genere empleo, que genere riqueza y que además pueda generar aumento de las exportaciones en nuestro país. ¿Qué le falta al modelo económico bolivariano, al nuevo modelo económico bolivariano?
Sí, creo que un elemento fundamental que debe acompañar todas las reformas económicas que hoy se están adelantando en el país es una profunda reforma administrativa. Nosotros tenemos que ir hacia una síntesis, por ejemplo, del entramado legal en Venezuela. El entramado legal en Venezuela no puede ser ininteligible para cualquier inversor o para cualquier actor económico. Sí, tenemos que ir hacia un proceso de simplificación. Se dice mucho de simplificación de trámites, pero yo diría que más allá de simplificación de trámites, una simplificación de la administración pública y una simplificación del entramado legal. Yo creo fundamentalmente avanzar hacia un proceso de codificación de los temas económicos en el país, porque además está como elemento que podemos mirar en la realidad, sobre todo en la política de precios, pudiésemos decir que el gobierno venezolano, el Estado venezolano ha pasado quizás de una política punitiva sobre los fenómenos económicos que están penados por nuestra Constitución, como la especulación, como el acaparamiento. Debemos ir hacia un proceso de incentivo o de desestímulo económico, porque finalmente los actores económicos, la mejor manera de que se alineen a la política de un Estado, de un país, es a través de políticas que le permitan ganar o perder en términos económicos. El bolsillo. El bolsillo, es así. Por ahí llegamos más rápido a la conciencia de los comerciantes. Claro, porque de nada te sirve, digamos, un actor económico delincuente con una pena privativa de libertad si igual el delito en términos económicos ya se cometió. Claro. Es mejor generar una política de incentivos a ciertas actividades y de desestímulo en otros que pechen fundamentalmente el bolsillo de los empresarios y de las ganancias. Y así se ha hecho históricamente. ¿Qué otras cosas le añadirías al modelo económico bolivariano? ¿Qué otras cosas podríamos aprender de estas economías emergentes? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Andreina Tarazón. Actualmente es presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y de las Economías Emergentes. Es feminista. Fue ministra de la Mujer y la Igualdad de Género. Te preguntaba, ¿qué más podemos aprender? ¿Qué le falta al modelo económico bolivariano? Sí, otro de los elementos que colocaría sobre la mesa, y creo que hacia allá también hay unos pasos agigantados en el último tiempo, es la transformación o la reforma de las empresas del Estado. Digamos, hacer unas empresas mucho más competitivas, unas empresas que puedan ser sostenibles y sustentables desde el punto de vista financiero sin depender, digamos, del Estado central, una mayor descentralización en la toma de decisiones también en las empresas del Estado para que se puedan dinamizar con su entorno, para que puedan salir al mercado en mejores condiciones. Creo que son algunos de los temas que quedan pendientes desde el punto de vista estructural. Sin embargo, felicito las últimas medidas que ha venido tomando el gobierno nacional. Se han incorporado en el debate público nacional este tema de las empresas del Estado. Creo que es absolutamente fundamental porque... La promoción del mercado de valores. Es así, es fundamental porque muchas de ellas prestan servicios a la población. Si nosotros queremos levantar nuestra infraestructura de servicios en el país, lo debemos hacer con una profunda reforma de las empresas del Estado y la mejor manera sería además apostándole también a que esa circulación, digamos, de capital que hay hoy en el país también vaya a fortalecer las empresas del Estado porque al final del día vamos a tener mejores servicios para todos y todas. ¿No crees que también puede hacerle falta al gobierno bolivariano un discurso económico que permita la construcción de consensos alrededor del modelo y de su mantenimiento a largo plazo? ¿Qué crees? Sí. ¿Es posible construir los consensos? Sí, creo. Es una tarea urgente. Sí, creo que apostándole a la construcción justamente de una economía sana, una economía en donde todos y todas estemos pujando hacia su recuperación. Obviamente que considero que no solamente se trata de un discurso asociado a la convocatoria de todos y todas, que creo que existe, solamente que considero que debe haber una homogeneidad colectiva dentro de los actores institucionales. Porque hoy quien dirige el Estado venezolano, el presidente de la República, creo que ha sido quien más le ha apostado a este diálogo con todos los actores políticos y económicos,
pero no pareciera estar acompañado muchas veces de la fuerza, digamos, institucional completa o de todos los actores sociales. Creo que hace falta un trabajo de mayor armonización, homogenización o comprensión incluso, porque puede ser que a veces no se comprenda, o de comprensión en qué ruta vamos, hacia qué camino hemos escogido transitar. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo para que evidentemente haya una sintonía no solamente política, sino también haya una sintonía institucional y una sintonía social? Sin embargo, creo que el debate ha estado abierto como nunca antes en términos económicos en los últimos 4 años, y hoy hay que decir que Venezuela definitivamente le sigue apostando al modelo de nuestra Constitución. Creo que no se ha renunciado al modelo político del socialismo, digamos, en tanto y en cuanto... El legado está allí. Exacto. En el nuevo modelo económico. Creo que sí, y eso lo defiendo muchísimo porque hay muchos debates. La incorporación del capital, el rol del Estado. Así es. Hay muchos, digamos, debates, ¿no? Y gente que acusa las medidas del gobierno nacional como del neoliberales, como que se ha dejado atrás el legado del presidente Chávez. Yo creo que muy por el contrario. Hacer hoy que la economía crezca, que actores económicos que hace tiempo atrás no se sumaban a la idea de país, hoy estén sumados a esa construcción colectiva para convertir a Venezuela en una gran potencia diversificada en términos económicos. Eso es un gran logro, y es un gran logro de nuestro modelo político, y siempre lo hemos buscado. Obviamente que hemos tenido que transitar, digamos, hacia nuevas vías, pero lo más importante es que no hemos cambiado o no se ha cambiado el objetivo estratégico, que hemos tenido que tomar diversas rutas. Claro. Ha sido necesario, y creo que es lo más inteligente, porque para mí lo más contrarrevolucionario es un dogma preestablecido, inútil, que no te funciona para cumplir tus fines últimos. Si ese dogma no te funciona para que la gente viva mejor, para sacar a la gente de la pobreza, pues definitivamente es un dogma que no sirve. Y creo que el Estado y el gobierno venezolano lo ha comprendido totalmente. Estamos en una etapa de transición, va a ser una etapa larga, pero nos hemos apostado, o se ha apostado en este momento, a la generación de riqueza, a la incorporación de actores económicos, sin dejar de mirar que a largo plazo vamos a ir transformando a la medida que vayamos avanzando, bueno, modos de producción, maneras y mejores maneras de distribuir la riqueza, pero creo que está clara la rectoría del Estado venezolano sobre todos estos aspectos y estos asuntos. ¿Cómo evalúas el desempeño del gobierno nacional para insertarse en estos bloques emergentes? ¿Qué ha sido positivo? ¿Qué le falta? ¿Hasta dónde hemos llegado? Sí. Creo que la principal apuesta hasta ahora... Porque en medio de un contexto de sanciones, bloqueos, es prioritario y urgente vincularse a otras economías, sobre todo economías emergentes, ¿no? Es así. Creo que nuestra principal apuesta ha sido política. Es ubicar a estos otros polos de poder en la disputa por la transformación de las relaciones internacionales, por la transformación de las reglas de juego de la geopolítica internacional. Eso es fundamental, el acuerdo político inicial, ¿no? Creo que allí hemos sido unos campeones. De hecho, hay que decir que hoy América Latina dejó de mirar a Occidente como su único punto de encuentro, de fuente de inversión extranjera, gracias a el impulso que hizo este modelo político para incorporarse, para mirar, para relacionarse con otros polos de poder. Sin embargo, creo que sigue siendo un reto la interconexión económica con estos otros polos de poder, conocer cómo sus economías se desarrollan en el mundo desde el punto de vista interno, cuál es la cultura comercial de estos países, para que nosotros avancemos hacia una sólida política económica con las economías emergentes. Creo que ya hoy ha venido ocurriendo con países como Rusia o como China. Sin embargo, creo que el trecho de trabajo sigue siendo enormemente largo. ¿Qué se puede hacer para integrar? ¿En qué áreas podríamos acelerar la integración? Mira, con estas economías emergentes. Sí, una de las principales áreas de integración que hemos conocido en los últimos años y sigue siendo un gran reto es cómo la inversión extranjera de esos países puede llegar a América Latina para avanzar, por ejemplo, en nuestra interconexión regional. Hay que decir, el atraso, ya hablamos, América Latina tiene un conjunto de causas del atraso desde el punto de vista económico, pero hay que decir que hoy América Latina no está interconectada comercialmente. Y eso amerita el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, en donde creo que estas economías
economías emergentes pueden seguir apoyando muchísimo a América Latina para sentar las bases, digamos materiales, las bases de infraestructura para que América Latina se relacione con otros bloques económicos con mejores garantías. Hoy Venezuela y América Latina se le dificulta, por ejemplo, el incremento en las cadenas globales de valor, su incremento en el comercio con otros países porque no tenemos infraestructura suficiente para interconectarnos con otras partes del mundo, y creo que entonces la inversión extranjera va a ser uno de los elementos fundamentales, una inversión extranjera que llegue en situación diferente a como llega la inversión extranjera occidental, y en donde puedan haber acuerdos políticos que tengan como fundamento la cooperación, que puedan tener como fundamento el derecho al desarrollo, y que puedan tener como elemento común la necesidad de construir nuevas reglas en la economía global. Estados Unidos no seguirá siendo un obstáculo, un muro complejo, poderoso para impedir que las economías de América Latina miren a otros mercados y a otros inversionistas. Va a seguir siendo una piedra en el zapato, porque nuestro desarrollo implica su hundimiento como economía, como primera economía del mundo. Entonces esta pugna va a seguir existiendo durante muchísimo tiempo. Sin embargo, ahí la apuesta de un liderazgo coherente, la integración, de un liderazgo claro, de un liderazgo inteligente regional, va a poder hacer que más temprano que tarde nos podamos librar de las amarras del subdesarrollo. Bueno, Andreina, muchísimas gracias por este análisis, realmente muy inteligente, tus aportes. Gracias. Gracias a ti. Espero verte más a menudo por aquí. Claro para que que hagamos seguimiento de estos temas. Claro que sí, gracias a ti. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente y veraz. Hasta pronto.